Hola, soy Sofía, y en la mañana del día que debía ser el más importante de mi vida, mi propio padre me dio una palmada en el hombro y me dijo: «Este es un gran día para tu hermano. Estamos muy orgullosos de sus logros». El aire se me escapó de los pulmones, dejándome vacía. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia casa? ¿En tu propio momento de triunfo? Antes de contarte lo que pasó segundos después, cuando sacaron esa caja de terciopelo que lo cambió todo, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cara que pusieron cuando mi nombre resonó en todo el auditorio. Desde que tengo memoria, mi vida ha sido una órbita silenciosa alrededor del sol que es mi hermano, Mateo. Ambos estábamos en la misma academia de policía de élite, pero para mi familia, solo uno de nosotros estaba destinado a la grandeza. Mateo era el niño de oro, el heredero de todas las expectativas, el orgullo de mis padres, Carlos y Elena. Yo, en cambio, era el satélite, la nota a pie de página en su historia. Mis noches de estudio, mis entrenamientos hasta el agotamiento y mis altas calificaciones eran tratadas como un capricho, un intento adorable de seguirle el ritmo a la verdadera estrella. La graduación conjunta debía ser una celebración para los dos, pero desde que amaneció, el ambiente en nuestra casa de Coral Gables dejaba claro que la fiesta tenía un solo protagonista. Esa mañana, nuestra casa, normalmente un remanso de elegancia y calma, era un hervidero de actividad centrada en Mateo. Mi madre, Elena, se aseguraba de que su traje de gala estuviera impecable, mientras que mi padre, Carlos, no paraba de hacer llamadas para confirmar los últimos detalles de la celebración. Observaba desde el umbral de la sala, sintiéndome como una extraña. El olor a café recién hecho se mezclaba con el perfume caro de mi madre, y los rayos de sol de la mañana entraban por los ventanales, iluminando los muebles de diseño y las fotos familiares en las que Mateo siempre estaba en el centro, sonriendo con esa confianza que solo tienen aquellos que nunca han dudado de su lugar en el mundo. Yo era solo un fantasma en mi propio hogar. Fue entonces cuando mi padre se acercó. Yo estaba de pie junto a la escalera, repasando mentalmente el protocolo de la ceremonia, cuando sentí su mano en mi hombro. No fue un gesto de cariño, sino uno de posesión y condescendencia, como el que se le da a un niño que necesita consuelo. Me sonrió, pero su mirada pasó por encima de mí, buscando a Mateo en la otra habitación. «Este es un gran día para tu hermano. Estamos muy orgullosos de sus logros», dijo, y cada palabra fue como una pequeña astilla clavándose en mi pecho. No preguntó por mis nervios, ni por mis expectativas. Simplemente me usó como un puente para expresar su orgullo por su único hijo visible. Unos segundos después, el golpe final llegó en forma de una pequeña caja de terciopelo azul oscuro. Mi padre llamó a Mateo, y con un gesto teatral, se la entregó. Dentro había un reloj de lujo, una pieza de más de $5,000 que brillaba bajo las luces del salón. «Para que empieces tu carrera con el pie derecho, campeón», dijo mi padre, su voz rebosante de emoción. Mateo se lo puso en la muñeca, admirándolo con una sonrisa de suficiencia, mientras mi madre lo abrazaba con lágrimas en los ojos. Yo me quedé allí, congelada, viendo cómo el símbolo del éxito de mi hermano se materializaba frente a mí, mientras que para mí no había ni una palabra, ni una mirada de reconocimiento. Como si la humillación no hubiera sido suficiente, mi madre se giró hacia mí, su rostro todavía iluminado por la emoción del momento de Mateo. «Sofía, cariño», dijo con una dulzura que me revolvió el estómago, «¿podrías llamar al servicio de catering? Solo para confirmar que todo está en orden para la fiesta de tu hermano». La fiesta de tu hermano. Esas palabras resonaron en el silencio de mi mente. No era nuestra fiesta, era suya. En ese instante, dejé de ser una cadete a punto de graduarse para convertirme oficialmente en la asistente no remunerada del evento. La tristeza que me había estado ahogando se evaporó, y en su lugar, sentí un frío y pesado manto de determinación asentarse sobre mis hombros. No era la primera vez. Recuerdo perfectamente mi cumpleaños número 17, cuando Mateo, que ya tenía 18, recibió un auto nuevo como regalo.
adelantado. Yo recibí una tarjeta de regalo para una tienda de ropa. Recuerdo las cenas familiares donde mis logros académicos eran mencionados de pasada, solo para dar pie a una larga conversación sobre el último partido de fútbol de Mateo o sus planes de negocio. Durante años, había internalizado esa narrativa, creyendo que quizás mi valor era realmente menor, que mis sueños eran una versión pálida de los suyos. Pero esa mañana, con la imagen del costoso reloj en su muñeca y la petición de mi madre resonando en mis oídos, algo se rompió para siempre. Sin decir una palabra, me di la vuelta y subí las escaleras hacia mi habitación. No lloré. Las lágrimas se sentían como un lujo que ya no podía permitirme. Una emoción que pertenecía a la Sofía que todavía esperaba la aprobación de sus padres. La nueva Sofía, la que nació en ese salón en medio de la celebración de su hermano, no necesitaba su validación. Mi cuarto era mi santuario, un espacio ordenado y disciplinado que contrastaba con el lujo ostentoso del resto de la casa. Era el único lugar donde yo era la protagonista de mi propia historia, donde mis esfuerzos y sacrificios eran reales y tangibles. Allí, colgado en la puerta del armario, estaba mi uniforme de gala. Estaba perfectamente planchado, las insignias pulidas hasta brillar, y las botas reflejando mi rostro como un espejo oscuro. Lo miré durante un largo rato, y una calma increíble me invadió. No iba a haber una confrontación, ni un discurso lleno de reproches. Mi plan era mucho más simple, y, a la vez, mucho más poderoso. Iba a dejar que la verdad hablara por sí misma. Iba a permitir que mis logros, esos que ellos nunca se molestaron en ver, fueran anunciados en un escenario donde su opinión no tenía ningún valor. Hoy no era el gran día de mi hermano, era el mío, y ellos estaban a punto de descubrirlo. Terminé de vestirme en el silencio de mi habitación, cada botón de la chaqueta de gala cerrándose como un sello sobre la persona que había sido hasta esa mañana. El uniforme se sentía diferente, ya no como un disfraz para encajar, sino como una armadura que yo misma había forjado. Escuché la voz de mi madre llamándome desde el pie de la escalera, con un tono de impaciencia que delataba su ansiedad por no llegar tarde al gran día de Mateo. Respiré hondo, miré mi reflejo en las botas pulidas, y vi a una oficial, no a una hija invisible. Bajé las escaleras con la espalda recta y la mirada fija, pasando junto a ellos sin ofrecer una disculpa por mi tardanza. Mi padre ni siquiera levantó la vista del teléfono. Mi madre solo me hizo un gesto apresurado para que saliera. El viaje hacia mi futuro había comenzado, y ellos ya se estaban quedando atrás. El trayecto en el Mercedes de mi padre hacia la academia fue una tortura silenciosa. Los 20 minutos que separaban nuestra casa de Coral Gables del recinto se sintieron como una eternidad. Mis padres llenaban el espacio con una conversación animada y exclusiva con Mateo. Hablaban de los contactos que mi padre ya había movido para asegurarle una buena posición inicial, de los amigos de la familia que estarían en la ceremonia esperando para felicitarlo, y de los planes para la fiesta de esa noche. Yo iba sentada en el asiento trasero, mirando por la ventanilla cómo los lujosos suburbios se transformaban en la arquitectura más funcional de la ciudad. Era como si una barrera de cristal me separara de ellos. No me dirigieron la palabra ni una sola vez, ni siquiera para preguntar si estaba nerviosa. Para ellos, yo era simplemente parte del equipaje. Mateo, en el asiento del copiloto, gesticulaba con entusiasmo, y cada movimiento de su mano hacía que el reloj de $5,000 que llevaba en la muñeca lanzara destellos de luz por todo el coche. Era un recordatorio constante y brillante del lugar que cada uno ocupaba. Él era la inversión, el futuro, el orgullo. Yo era un gasto secundario, una ocurrencia tardía. En un momento, mi padre le dijo: «Ese reloj te queda perfecto, hijo. Es el reloj de un ganador, de alguien que va a llegar lejos». Mateo sonrió, esa sonrisa fácil y segura que siempre había tenido, y respondió: «Gracias, papá. Es solo el comienzo». Yo apreté las manos sobre mi regazo, sintiendo la tela áspera del uniforme bajo mis dedos. El único comienzo que me importaba era el que estaba a punto de forjar por mi cuenta, lejos de su sombra. Al llegar a la academia, el contraste fue inmediato.
Dejamos atrás el lujo acolchado del coche de mi padre para entrar en un mundo de granito, acero y disciplina. Este era mi territorio, el lugar donde mi apellido no importaba, solo mi rendimiento. Mientras mi familia miraba a su alrededor con una mezcla de curiosidad y condescendencia, yo sentí una oleada de pertenencia. Aquí, yo no era la hermana de Mateo, era la cadete Sofía. Mis pasos resonaban con confianza sobre el suelo de mármol del vestíbulo principal. Ellos caminaban un poco detrás de mí, como si fueran visitantes en mi mundo por primera vez, y por un breve instante, la dinámica de poder pareció invertirse. Pero fue solo una ilusión que se rompió en cuanto nos encontramos con otros padres. Fue entonces cuando vi al comandante Reyes, mi mentor y el instructor más respetado de toda la academia. Era un hombre de pocas palabras, pero de una integridad inquebrantable. Fue el único que vio más allá de mi silencio y reconoció la tenacidad en mis ojos desde el primer día. Nuestros caminos se cruzaron en el abarrotado vestíbulo. Mi familia ni siquiera lo notó, demasiado ocupada saludando a unos conocidos. El comandante Reyes se detuvo frente a mí, me miró directamente a los ojos y con un leve asentimiento de cabeza, dijo: «Buen trabajo, cadete. Hoy es su día». No había condescendencia en su voz, solo un profundo y genuino respeto. Esa simple frase, esa validación de alguien a quien yo admiraba, fue como un bálsamo para las heridas invisibles que mi familia me había infligido esa mañana. La ilusión de poder se desvaneció rápidamente. Mi padre vio a los García, una familia con la que solía jugar al golf. «Carlos, qué alegría verte», dijo el señor García. «Debes estar que no cabes en ti de orgullo por este campeón». Mi padre infló el pecho y le dio una palmada en la espalda a Mateo. «Por supuesto, Ricardo. Este chico nació para esto. Ya sabes, la madera de líder se nota desde pequeño». Se enfrascaron en una conversación sobre el futuro brillante de Mateo, sobre las unidades de élite a las que seguramente accedería. El señor García finalmente me notó, de pie un par de pasos detrás. «¿Y la pequeña Sofía también se gradúa? ¡Qué bien! Siguiendo los pasos de su hermano. Eso es tener un buen modelo a seguir». Mi padre simplemente sonrió, asintiendo, como si esa fuera la descripción más precisa de mi existencia. Mi madre, Elena, no tardó en unirse a la conversación, añadiendo detalles sobre la fiesta para celebrar a Mateo. Hablaba del menú, de la música, de la lista de invitados importantes. Escucharla me hizo darme cuenta de que su ceguera no era pasiva, era una elección activa. Ella ayudaba a construir el pedestal sobre el que se alzaba mi hermano, y al hacerlo, cavaba el foso en el que yo desaparecía. La señora García, con la mejor de las intenciones, me preguntó: «¿Y tú, Sofía? ¿Estás emocionada?» Antes de que pudiera responder, mi madre intervino con una risa ligera. «Oh, está encantada. Siempre ha admirado mucho a su hermano. Está feliz de compartir este día con él». Me anularon una vez más, hablando por mí, definiendo mis sentimientos para que encajaran en su cómoda narrativa familiar. Fue en ese momento cuando mi padre, queriendo impresionar aún más a su amigo, dejó caer la bomba que solidificó la injusticia en algo más que emocional. «Y esto es solo el principio, Ricardo», dijo con un aire de conspiración. «Ya le estamos buscando un buen condominio en Brickell a Mateo, para que empiece con todo, como debe ser. Una buena base para su futuro. Un condominio en Brickell. Cientos de miles de dólares». La cifra flotó en el aire, tan pesada y real como el reloj en la muñeca de mi hermano. De repente, el favoritismo tenía un precio. Una etiqueta tangible que demostraba exactamente cuánto valía yo en comparación. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda, pero mi rostro permaneció impasible. La procesión iba por dentro. Recordé con una claridad dolorosa a la vez que, hacía 2 años, les pedí ayuda para pagar un curso de tiro táctico avanzado que costaba $800. Un curso que no era obligatorio, pero que yo sabía que me daría una ventaja crucial. La respuesta de mi padre fue un sermón sobre la importancia de no hacer gastos innecesarios y sobre cómo la academia ya me proporcionaba todo lo que necesitaba. «El dinero no crece en los árboles, Sofía», me había dicho. Y ahora,
Estaban planeando comprarle una propiedad de lujo a mi hermano como regalo de graduación. La hipocresía era tan descarada, tan monumental, que ya no dolía. Simplemente lo aclaraba todo. Yo no era parte de su plan de futuro. Era una espectadora. Nos dirigimos hacia el gran salón de ceremonias. El auditorio estaba lleno de familias orgullosas, de uniformes impecables y de una atmósfera de solemnidad y expectación. Mis padres encontraron sus asientos en las primeras filas, asegurándose de que Mateo estuviera bien visible. Yo, en cambio, me separé de ellos sin una palabra y fui a tomar mi lugar asignado entre mis compañeros cadetes. Desde mi asiento, podía ver sus nucas. Veía a mi padre hablando animadamente con la persona de al lado, seguramente presumiendo de su hijo. Vi a mi madre retocándose el maquillaje en un pequeño espejo. Estaban en su mundo, y por primera vez en mi vida, me sentí completamente liberada de la necesidad de entrar en él. Las luces del auditorio comenzaron a atenuarse, y un silencio respetuoso se apoderó de la sala. El comisionado general subió al podio, su presencia imponente llenando el escenario. Las banderas del Estado y del país flanqueaban el estrado, y el aire se cargó de un patriotismo solemne. Miré a mi alrededor, a los rostros de mis compañeros, todos con la misma mezcla de nerviosismo y orgullo. Habíamos trabajado incansablemente durante años para llegar a este momento. Habíamos sudado, sangrado y sacrificado partes de nosotros mismos que nuestras familias nunca conocerían. Y en ese instante, supe con una certeza absoluta que lo que estaba a punto de suceder no era una venganza. Era justicia. Una justicia silenciosa, ganada a pulso en la oscuridad, que finalmente saldría a la luz. El discurso del comisionado general comenzó, llenando el auditorio con una voz profunda y resonante, que hablaba de deber, honor y sacrificio. Sus palabras eran un eco de todo lo que yo había llegado a valorar en los últimos años. Un credo que me había sostenido en las noches de insomnio y en los entrenamientos más brutales. Sentada entre mis compañeros, todos unidos por el mismo uniforme y el mismo propósito, sentí una conexión que nunca había experimentado en mi propia casa. Por primera vez, no me sentía como un satélite en la órbita de alguien más, sino como una estrella en mi propia constelación. El zumbido de la aprobación de mis padres ya no era una frecuencia que necesitara sintonizar. Estaba en mi propio universo, y las leyes de la física de mi familia ya no aplicaban aquí. La ceremonia avanzó con una precisión casi militar. Uno a uno, los cadetes eran llamados al escenario en estricto orden alfabético para recibir sus diplomas. Era un ritual solemne y repetitivo. Pero para cada familia, el momento en que su hijo o hija cruzaba el escenario era el centro del universo. Cuando llamaron a Mateo Vargas, mis padres se pusieron de pie. Mi padre sacó su celular para grabar, mientras mi madre aplaudía con un fervor que parecía destinado a llenar el silencio de todo el auditorio. Escuché sus gritos de «¡Ese es mi hijo!». Mateo caminó con su habitual aire de confianza. Aceptó su diploma con una sonrisa deslumbrante y saludó a la multitud como si fuera una estrella de cine. Mi familia se sentó, radiante, como si la ceremonia ya hubiera terminado para ellos. Unos minutos después, el presentador llamó: Sofía Vargas. Me levanté y caminé hacia el escenario con pasos firmes y medidos. El uniforme se sentía como una segunda piel, una armadura forjada en disciplina. Mientras cruzaba el escenario, busqué a mi familia en la audiencia. Vi a mi padre darle un aplauso corto y casi distraído antes de volver a mirar su teléfono. Mi madre me ofreció una pequeña sonrisa forzada, un gesto de cortesía social más que de orgullo maternal. No había cámara, no había gritos, solo un cumplimiento silencioso de su deber como padres. Al recibir mi diploma, no miré hacia ellos. Mis ojos se encontraron con los del comandante Reyes, que estaba de pie a un lado del escenario. Me dio un casi imperceptible asentimiento de cabeza, una señal de respeto que valía más que todos los aplausos vacíos del mundo. Una vez que todos los diplomas fueron entregados, la ceremonia pasó a la entrega de premios y reconocimientos especiales. El ambiente se volvió más tenso, más expectante. El presentador comenzó a anunciar los galardones por logros específicos.
la medalla a la aptitud física, el premio a la puntería, la mención por excelencia académica. Con cada premio anunciado, veía a mis padres enderezarse en sus asientos, sus miradas fijas en el escenario, esperando escuchar el nombre de Mateo. Se susurraban cosas el uno al otro, sonriendo con anticipación. Eran como espectadores en una carrera de caballos que habían apostado todo su dinero en el favorito, sin siquiera considerar a los otros competidores. Su certeza era tan absoluta que resultaba casi dolorosa de presenciar. Entonces, sucedió. El presentador anunció, y el premio a la iniciativa de liderazgo es para el cadete, Mateo Vargas. El auditorio estalló en aplausos, pero ninguno tan fuerte como el de mis padres. Carlos se puso de pie de un salto, gritando, «¡Bravo! ¡Campeón!». Elena tenía lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Fue un momento de validación total para ellos, la confirmación de todo lo que siempre habían creído. Mateo subió al escenario de nuevo, su sonrisa aún más amplia, y aceptó la medalla. Desde mi asiento, lo vi mirar a nuestros padres y levantar el premio, un gesto que decía, «Lo hice por ustedes». En ese instante, la narrativa familiar se solidificó ante mis ojos. Él era el héroe, el triunfador, y yo, su silenciosa compañera de reparto. Mi reacción a su premio me sorprendió a mí misma. No sentí la punzada de celos que habría esperado, ni la amargura de la injusticia. En su lugar, sentí una extraña y profunda calma. Observé a mi hermano bañado en la luz de los focos y en la adoración de nuestros padres, y por primera vez lo vi con claridad. Vi a un joven que había pasado toda su vida cumpliendo un guión que no había escrito, esforzándose por ser la persona que todos esperaban que fuera. Su confianza no era suya, era un reflejo del orgullo de ellos. Vi su reloj de $5,000 brillar bajo las luces del escenario y me di cuenta de que era una cadena dorada, tan pesada como cualquier grillete. Él no era libre. Yo, en mi invisibilidad, sí lo era. El presentador esperó a que los aplausos disminuyeran antes de continuar, su voz adquiriendo un tono de mayor solemnidad. Y ahora, dijo, llegamos al honor más alto que esta academia puede otorgar. Un reconocimiento que no solo premia la excelencia académica, la destreza física o el liderazgo, sino la encarnación de nuestros valores más profundos: integridad, sacrificio, coraje y un compromiso inquebrantable con la justicia. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el auditorio. El sable de honor no se gana solo en las aulas o en el campo de entrenamiento. Se forja en el carácter. Se entrega a un solo cadete de cada promoción, aquel que ha demostrado ser, sin lugar a dudas, el primero entre iguales. Pude sentir el cambio en la energía de la sala. Esto era diferente. Esto era el pináculo. De reojo, vi a mi padre poner una mano en el hombro de Mateo, apretándolo con fuerza. Le susurró algo al oído, y aunque no pude oírlo, supe exactamente lo que le estaba diciendo. Ese es tuyo. Ve por él. La cara de mi madre era una máscara de pura expectación, sus ojos fijos en el escenario, como si pudiera materializar el nombre de su hijo con la fuerza de su voluntad. No tenían la menor duda. En su mente, la historia ya estaba escrita, y este era simplemente el capítulo final y glorioso de la saga de Mateo. El resto de nosotros éramos solo extras en su película. Mientras el presentador se preparaba para anunciar al ganador, un recuerdo vívido y doloroso apareció en mi mente. Fue durante el segundo año, en una jornada de puertas abiertas. Mi padre me había visto fallar en el muro de escalada, mis manos resbalando por el agotamiento. Más tarde, me llevó a un lado y, con una voz suave y condescendiente, me dijo, «Sofía, cariño, quizás esto no es para ti. No tienes que hacer todo esto solo para seguir a tu hermano. No hay nada de malo en admitir que es demasiado». No lo dijo con malicia, sino con la genuina convicción de que yo era más frágil, menos capaz. Me estaba dando permiso para rendirme, porque en su mundo, mi perseverancia no era una virtud, sino una terquedad equivocada. El silencio en el auditorio se volvió casi tangible. Un suave redoble de tambores comenzó a sonar,
bajo y constante como el latido de un corazón. El presentador tomó el sobre que le entregó un oficial, lo abrió lentamente y miró el nombre que estaba escrito dentro. Por una fracción de segundo, sus ojos recorrieron la primera fila de cadetes y se detuvieron en mí. Fue un instante, nada más, pero en esa breve conexión, lo supe. Aparté la mirada de él y la fijé en la bandera que colgaba detrás del podio. Ya no miré a mi familia. Su veredicto había dejado de importarme hacía mucho tiempo. Ahora, solo esperaba el veredicto que yo misma me había ganado. El redoble de tambores se detuvo. El mundo contuvo la respiración. «Y el sable de honor de este año», proclamó el presentador, su voz resonando en cada rincón del auditorio. «Es para una cadete que ha demostrado una excelencia silenciosa, una determinación que ha inspirado tanto a sus instructores como a sus compañeros. Cada palabra era una pincelada que dibujaba un retrato que yo reconocía, pero que mi familia era incapaz de ver. Los vi a sentir. Mi padre dándole un codazo cómplice a mi madre, ambos con sonrisas que decían, están describiendo a Mateo. Su ceguera era tan profunda, tan completa, que ni siquiera en la descripción de mis propias virtudes podían verme a mí. Estaban tan seguros de la historia que habían escrito que no podían concebir otro final. La ironía era tan afilada que casi podía saborearla. El presentador hizo una pausa, una eternidad de 2 segundos que pareció estirar el tiempo hasta romperlo. Y entonces, pronunció las palabras que redefinieron mi universo. La máxima condecoración de esta promoción es para la cadete, Sofía Vargas. Mi nombre. No fue un grito, sino una declaración clara y rotunda que cortó el aire. Por un instante, hubo un silencio absoluto, una quietud cargada de confusión. Fue un vacío sonoro donde la realidad de mi familia se estrelló contra la verdad. Luego, como un trueno lejano que se acerca, comenzaron los aplausos. No de todos, no al principio. Empezó con mis compañeros, con los oficiales en la primera fila, con la gente que me había visto trabajar, que me había visto sangrar. Su reconocimiento era real, era genuino, y se extendió por la sala como una marea imparable. Desde mi asiento, vi cómo la realidad se desmoronaba en los rostros de mi familia. La sonrisa de mi padre se congeló, se quebró y se desvaneció, dejando una máscara de pura incredulidad. El teléfono con el que estaba listo para grabar la gloria de Mateo cayó de su mano y golpeó su rodilla con un ruido sordo. Mi madre se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados buscando los de mi padre en busca de una explicación que no existía. ¿Y Mateo? Su expresión era la más devastadora de todas. No había enojo ni envidia, solo un desconcierto absoluto, como si acabara de enterarse de que el cielo no era azul. Miraba del escenario a sus padres, y luego a mí, su hermano de oro, perdido por primera vez en su vida. Me puse de pie. Mis piernas no temblaron. Cada músculo de mi cuerpo respondía con una calma que nunca antes había sentido. Mientras caminaba por el pasillo hacia el escenario, el mundo pareció moverse en cámara lenta. Sentía cientos de ojos sobre mí, pero los únicos que me importaban eran los de mi familia. Su mirada era como un ancla que había intentado mantenerme en el fondo durante toda mi vida, pero en ese momento, la cadena finalmente se rompió. Cada paso que daba era una afirmación de mi existencia, un paso lejos de la sombra en la que me habían confinado. Ya no era la nota a pie de página en la historia de Mateo. Estaba escribiendo mi propio titular. Al subir los escalones del escenario, el comisionado general me esperaba con el sable de honor en sus manos. El sable era una pieza magnífica, con una empuñadura ornamentada y una hoja que brillaba bajo las luces. Era pesado, mucho más de lo que imaginaba. Era el peso de la responsabilidad, del mérito, del respeto ganado. El general me saludó con una formalidad impecable, un gesto de un superior a otro que contrastaba brutalmente con la palmada condescendiente que mi padre me había dado esa mañana. Tomé el sable con ambas manos, sintiendo el frío del acero a través de mis guantes blancos. Este objeto no era un regalo para asegurar un futuro. Era el resultado de un pasado de sacrificio. Con el sable en mi poder, me giré para enfrentar al auditorio y caminé hacia el podio. El aplauso finalmente se calmó,
dando paso a un silencio expectante. Mi mirada recorrió la multitud y se detuvo, por última vez, en mi familia. Estaban sentados, encogidos en sus asientos, como si las luces del escenario fueran demasiado brillantes para ellos. Parecían pequeños, insignificantes, despojados de la arrogancia que los había definido durante tanto tiempo. El lujoso reloj en la muñeca de Mateo, que antes me había parecido un faro de su éxito, ahora se veía como lo que era: un simple trozo de metal caro, vacío de todo significado real. Mi sable, en cambio, contaba una historia. Fue en ese momento, de pie frente a todos, cuando mi plan silencioso se cristalizó en una acción final. Mi discurso de aceptación estaba preparado, unas cuantas frases de agradecimiento estándar, pero al mirar sus rostros rotos, supe que no podía pronunciar esas palabras vacías. Mi verdadero discurso no sería para ellos, ni sobre ellos. No habría reproches, ni se los dije. Mi victoria no necesitaba su derrota para ser completa. Mi victoria consistía en demostrarles, con mi indiferencia, que su opinión había dejado de ser el barómetro de mi valor. Mi silencio hacia ellos sería más elocuente que cualquier palabra de acusación. Recordé las palabras del comandante Reyes. Hoy es su día. Y lo era. Era el día en que dejaba de buscar mi reflejo en los ojos de mi familia para encontrarlo en el brillo de mi propio sable. Era el día en que el uniforme de gala que había colgado en mi armario como una promesa se convertía en la armadura de una nueva identidad, una que yo había forjado con mi propio sudor y determinación. La Sofía que había bajado las escaleras esa mañana, invisible y herida, había muerto. En su lugar, de pie en ese escenario, había una oficial, una líder, una mujer completa por sí misma. El plan ya no era solo dejar que la verdad saliera a la luz. El plan era abrazar esa verdad y usarla como el cimiento de mi futuro. Un futuro en el que su aprobación no sería ni buscada ni necesaria. Miré más allá de sus rostros confundidos, hacia mis compañeros, hacia mis mentores, hacia las personas que representaban el mundo al que ahora pertenecía por derecho propio. Eran mi nueva familia, una forjada en el respeto mutuo y el sacrificio compartido, no en la sangre y la decepción. La humillación de la mañana se había transformado en el combustible de mi liberación. Respiré hondo, sintiendo el peso del sable en una mano y la ligereza de mi libertad en la otra. Me incliné hacia el micrófono. El silencio del auditorio era un lienzo en blanco esperando mis primeras palabras. No iba a contar mi historia de dolor. Iba a empezar a contar mi historia de honor. Y esa historia comenzaría ahora, en mis propios términos, con mi propia voz. El honor. Comencé, mi voz firme y clara, sin un atisbo de temblor. No es un regalo que se recibe, es una responsabilidad que se gana, día a día, en la búsqueda de un propósito más grande que uno mismo. Mis palabras flotaron en el aire, y sentí cómo cada sílaba cimentaba la nueva realidad que estaba construyendo para mí misma. Dirigí mi discurso no a la audiencia en general, sino a los cadetes que estaban sentados en las primeras filas, a aquellos que habían compartido conmigo el barro, el sudor y las dudas en la oscuridad antes del amanecer. Este honor no me pertenece solo a mí, continué, mi voz ganando fuerza. Pertenece a cada uno de nosotros que ha sacrificado una parte de sí mismo por un ideal de servicio, a cada uno que ha elegido el camino difícil no por la gloria, sino por el deber. Pertenece a la creencia de que nuestro valor no se mide por los aplausos que recibimos, sino por la integridad con la que actuamos cuando nadie nos está mirando. Mientras hablaba, me negué a buscar los rostros de mi familia. Sabía que estaban allí, que cada palabra mía era una onda de choque que sacudía los cimientos de su mundo perfectamente ordenado. Pero mirarlos habría sido concederles un poder que ya no tenían sobre mí. En cambio, mi mirada se posó en el comandante Reyes, mi mentor, que me observaba desde un lateral del escenario con una expresión de sereno orgullo. Él había sido el único que había visto mi potencial cuando ni yo misma estaba segura de tenerlo. Él representaba el tipo de validación que realmente importaba, la que se gana a través del respeto, no la que se exige por lazos de sangre.
Mi silencio hacia mi familia fue mi declaración final de independencia. Concluí mi breve discurso agradeciendo a la academia y a mis instructores por haberme enseñado el verdadero significado del liderazgo. Gracias por enseñarme que un verdadero líder no camina delante de los demás para ser visto, sino que camina junto a ellos para asegurarse de que nadie se quede atrás. Al decir esto, levanté ligeramente el sable de honor, dejando que la luz se reflejara en su hoja pulida. Era un contraste deliberado y silencioso con el ostentoso reloj que mi hermano llevaba en la muñeca, un objeto diseñado para ser admirado individualmente. El sable, en cambio, era un símbolo de servicio colectivo, de un honor que trascendía lo personal. En ese instante, el regalo de $5,000 de mi padre pareció lo que era, un intento vacío de comprar la grandeza. El auditorio estalló en una ovación de pie. El aplauso fue atronador, pero no uniforme. Comenzó con la primera fila de oficiales y se extendió como una ola a través de las filas de cadetes, mis compañeros, antes de llegar finalmente al resto de la sala. Fue un reconocimiento que venía desde el núcleo de la institución, desde la gente que entendía el sacrificio que representaba ese sable. De reojo, vi a mi familia. No se pusieron de pie de inmediato. Mi padre se levantó mecánicamente, sus manos aplaudiendo sin convicción, su rostro una máscara pálida de confusión. Mi madre permaneció sentada un segundo más, como si sus piernas se negaran a obedecer, antes de levantarse con una rigidez que delataba su shock. Mateo no aplaudió en absoluto. Simplemente miraba al frente, perdido. Me di la vuelta, lista para dejar el podio, y me encontré cara a cara con el comisionado general. Esperaba un apretón de manos, una palabra de felicitación. En cambio, el hombre, una leyenda viviente en la fuerza policial, se cuadró frente a mí y ejecutó un saludo militar nítido y perfecto. El gesto fue tan inesperado y tan cargado de significado que el aire pareció escapárseme de los pulmones. Fue la antítesis exacta de la palmada condescendiente que mi padre me había dado esa mañana. Aquello fue un gesto de posesión, de un superior a un subordinado. Esto era un saludo de un igual a otro, un reconocimiento de rango y mérito que trascendía la edad y la experiencia. Le devolví el saludo con la misma precisión, sintiendo cómo se sellaba mi transformación. Mi descenso del escenario fue un acto deliberado. No volví a mi asiento entre los cadetes. En su lugar, caminé con la espalda recta hacia el lateral del escenario, donde el comandante Reyes y otros oficiales de alto rango me esperaban. Cada paso era una elección consciente, un movimiento que me alejaba físicamente del lugar donde se sentaba mi familia. Mientras caminaba, sentí sus miradas clavadas en mi espalda, pero ya no pesaban. Eran como los ojos de extraños en una multitud, incapaces de afectarme. El pasillo que recorría no era solo un espacio físico, era la distancia emocional que finalmente había puesto entre su mundo y el mío. Al llegar junto al comandante Reyes, él puso una mano firme en mi hombro, pero a diferencia de la de mi padre, esta no era condescendiente. Era un gesto de apoyo, de camaradería. «Estamos muy orgullosos de usted, oficial Vargas», dijo en voz baja, usando mi nuevo título por primera vez. Las palabras, dichas con su característica seriedad, resonaron en mi interior con más fuerza que cualquier grito de celebración. A mi lado, otros oficiales me felicitaban, me daban la mano, me hacían preguntas sobre mis planes. Fui absorbida instantáneamente en su círculo, un mundo de profesionalismo y respeto mutuo donde mi valía no estaba en duda. Desde mi nueva posición, eché un último vistazo a mi familia. La ceremonia estaba terminando, y la gente comenzaba a moverse, a conversar, a celebrar, pero ellos tres permanecían inmóviles en sus asientos, como una isla de silencio en medio de un mar de ruido. Parecían náufragos, desorientados por la repentina tormenta que había destrozado su mapa del mundo. Vi a mi padre pasar una mano por su rostro, un gesto de agotamiento y derrota. Mi madre se secaba una lágrima, pero no era de alegría. Y Mateo se había quitado el reloj y lo sostenía en la palma de su mano, mirándolo como si fuera un objeto extraño, un artefacto de una vida que ya no entendía.
En ese momento, comprendí que mi victoria no les había infligido una herida. Simplemente les había quitado la venda de los ojos. Les había obligado a enfrentarse a una verdad que habían pasado toda mi vida ignorando. Su shock no era por mi éxito, sino por su propia ceguera. Se habían contado una historia tan convincente sobre quién era yo y quién era mi hermano que la realidad les resultaba incomprensible. La narrativa familiar, su guión cuidadosamente elaborado, se había hecho añicos en un escenario público y no tenían ni idea de cómo reescribirlo. La verdad no los había liberado, los había dejado prisioneros de su propio prejuicio. Vi al señor García, el amigo de mi padre, acercarse a ellos con una expresión de asombro en el rostro. Vi cómo mi padre intentaba forzar una sonrisa, cómo las palabras se le atascaban en la garganta. Escucharlos tratar de explicar lo inexplicable, de justificar su ignorancia ante sus amigos, habría sido una forma de venganza. Pero yo ya no la necesitaba. Giré mi atención hacia la conversación de los oficiales a mi alrededor, dejando atrás el drama de mi familia para que lo resolvieran solos. El sable de honor se sentía pesado y frío en mi mano, un ancla a mi nueva realidad. No era un trofeo para exhibir en la chimenea de la casa de mis padres, junto a las medallas de Mateo. Era una herramienta, una responsabilidad y un recordatorio. Un recordatorio de que la batalla más dura que había librado no fue en el campo de entrenamiento, sino en el silencioso pasillo de mi propia casa. Y esa batalla, la batalla por mi propia existencia, finalmente la había ganado. No con un grito, sino con el peso silencioso y afilado de la verdad. La celebración posterior a la ceremonia fue un evento al que no asistí. Mientras mis compañeros se reunían con sus familias para tomar fotos y recibir felicitaciones, yo me fui con el comandante Reyes y un pequeño grupo de oficiales a una cafetería sencilla cerca de la academia. Nadie mencionó a mi familia. Hablamos del futuro, de las asignaciones, de los desafíos que nos esperaban. Sentada allí, con el sable de honor cuidadosamente apoyado en la silla a mi lado, me sentí más en casa que en la lujosa mansión de Coral Gables. El olor a café quemado y el sonido de las risas genuinas de mis colegas eran el verdadero aroma del éxito. Esa noche, por primera vez, no volví a la casa de mis padres. Me quedé en el pequeño apartamento que había alquilado cerca del campus, un lugar que pagaba con mi propio dinero y que ellos apenas sabían que existía. Los días que siguieron fueron un torbellino de trámites y preparativos para mi primera asignación. Mi teléfono vibraba constantemente con llamadas y mensajes de mis padres, los cuales ignoré sistemáticamente. No lo hacía por rencor, sino por autoprotección. Sabía que cualquier conversación en ese momento estaría contaminada por su shock y su necesidad de reescribir la historia para sentirse cómodos de nuevo. Necesitaba que el silencio se asentara, que la nueva realidad echara raíces antes de enfrentarlos. Una tarde, una semana después de la graduación, tocaron a mi puerta. Eran ellos, Carlos y Elena. Se veían fuera de lugar en el pasillo de mi modesto edificio, sus ropas caras y su aire de superioridad desentonando con el entorno. Los dejé pasar, pero no les ofrecí asiento. Nos quedamos de pie en mi pequeña sala, un espacio que apenas contenía la tensión entre nosotros. Mi padre fue el primero en hablar, su voz carente de la habitual autoridad. «Sofía, no entendemos qué pasó», dijo, como si yo tuviera la obligación de explicarles mi éxito. Siempre pensamos que Mateo era el que... No pudo terminar la frase. No fue una disculpa, sino una confesión de su propia ceguera. Lo miré directamente a los ojos, sin ira, solo con una claridad agotadora. Ustedes pensaron exactamente lo que querían pensar. Respondí con calma. El problema no fue mi falta de logros, sino su falta de atención. Mi madre intervino, sus ojos llenos de lágrimas que ya no me conmovían. Pero somos tu familia. ¿Por qué este silencio? ¿Por qué esta distancia? Nos estás castigando. Su voz temblaba, pero sus palabras seguían centradas en su propio dolor, en su propia ofensa. No entendía que esto no era un castigo para ellos, sino una liberación para mí. No los estoy castigando, mamá.
Le dije, mi voz suave pero firme. Estoy estableciendo los términos de cómo quiero ser tratada de ahora en adelante. El respeto no es opcional, y ya no estoy dispuesta a vivir sin él. Pueden ser mi familia, pero ya no tienen derecho a definirme. La conversación no llegó a ninguna parte, porque no había un destino común al que pudiéramos llegar. Ellos querían que todo volviera a la normalidad, a su normalidad, y yo había demolido esa estructura para siempre. Se fueron en silencio, dejando un vacío que no era doloroso, sino pacífico. Esa fue la última vez que intentaron imponerme su narrativa. Nuestra relación, a partir de ese día, se convirtió en una serie de interacciones cortas y superficiales durante las festividades, llenas de temas seguros y una distancia emocional que ambos lados respetaban tácitamente. Nunca se disculparon de verdad, y yo dejé de esperar que lo hicieran. Unas semanas más tarde, Mateo vino a verme. Vino solo, lo cual me sorprendió. Se sentó en el único sillón de mi sala y durante un largo rato, simplemente miró el costoso reloj que todavía llevaba en la muñeca. Lo vendí, dijo finalmente, sin mirarme. El condominio en Brickell. Le dije a papá que no lo quería, que no me lo había ganado. Levantó la vista, y por primera vez en su vida, vi incertidumbre en sus ojos. Lo siento, Sofía. Estaba tan ocupado siendo el niño de oro, que nunca me detuve a mirar a mi lado. Nunca te vi de verdad. No había excusas en su voz, solo un reconocimiento tardío y doloroso. No sentí la necesidad de perdonarlo, porque ya no lo culpaba. Él también había sido una víctima de la narrativa de mis padres, aunque una con muchos más privilegios. Está bien, Mateo, le dije, y lo decía en serio. Ahora tienes la oportunidad de averiguar quién eres sin que ellos te lo digan. Nuestra relación no se transformó en una amistad profunda de la noche a la mañana, pero ese día, la rivalidad impuesta se disolvió. Se convirtió en algo nuevo, algo más honesto. Dos extraños que compartían un pasado, aprendiendo a conocerse como iguales por primera vez. Se convirtió en una neutralidad tranquila, libre del peso de las expectativas. Mi vida profesional despegó. Mi asignación fue en una unidad respetada, y me sumergí en mi trabajo con la misma determinación silenciosa que me había llevado hasta allí. El sable de honor no estaba colgado en una pared para que todos lo vieran. Lo guardaba en su estuche, en un lugar privado. No era un trofeo, era un recordatorio personal de lo que era capaz de lograr por mi cuenta. Con mi sueldo, empecé a ahorrar para el pago inicial de mi propio lugar, uno que nadie me regalaría, uno que cada centímetro cuadrado sería mío, ganado con mi esfuerzo. La idea de un condominio de lujo en Brickell ya no era un símbolo de injusticia, sino una meta lejana que alcanzaría en mis propios términos. Hoy, mi relación con mi familia es educada, pero distante. Nos vemos en Navidad y en algunos cumpleaños. Las conversaciones son breves, superficiales. Me preguntan por mi trabajo con un respeto casi temeroso, y yo les pregunto por sus vidas con un interés genuino pero limitado. Carlos y Elena nunca recuperaron la certeza con la que gobernaban sus vidas. Mi éxito les dejó una duda permanente sobre su propio juicio. Mateo está forjando su propio camino, con más tropiezos pero también con más autenticidad. Ya no soy invisible para ellos. Pero lo más importante es que su aprobación se ha vuelto irrelevante para mí. Mi valor nunca dependió de que ellos lo vieran. Solo estaba esperando el momento de verlo yo misma. Al final, lo que aprendí no fue a ser más fuerte en el campo de batalla, sino en el silencioso pasillo de mi propia mente. La lección más grande que me dejó esa ceremonia no fue sobre ganar premios o superar a mi hermano. Fue sobre el peligro de permitir que el amor de tu familia se convierta en la jaula que te impide volar. Durante años, busqué mi reflejo en los ojos de mis padres, esperando ver a alguien valioso, sin darme cuenta de que el único espejo que importaba era el que yo sostenía. El verdadero enemigo no era su favoritismo, sino la voz dentro de mí que aceptaba su veredicto como la verdad absoluta. ¿Recuerdan las palabras de mi padre esa mañana? Este es un gran día para tu hermano. Irónicamente, tenía razón. Fue un gran día, pero no porque mi hermano recibiera un reloj caro
o porque yo ganara un premio. Fue el gran día en que Sofía, la hija invisible, dejó de existir. Fue el día en que me di cuenta de que su orgullo no era un premio que yo debía ganar, sino un peso que finalmente podía soltar. El verdadero triunfo no fue escuchar mi nombre en ese auditorio. Fue el silencio que sentí dentro de mí cuando me di cuenta de que su reacción, fuera cual fuera, ya no tenía el poder de definirme. Esa mañana, mi familia me mostró la diferencia entre el valor y el precio. El reloj de $5,000 de Mateo tenía un precio. Era un símbolo de la inversión que ellos habían hecho en su futuro. Una expectativa comprada. Mi sable de honor, en cambio, tenía valor. No se podía comprar, solo se podía ganar a través del sudor, la disciplina y el carácter. Representaba algo que el dinero no puede tocar, el respeto forjado en la adversidad. Y en ese escenario, bajo la mirada atónita de mi familia, aprendí que los objetos más valiosos de la vida son aquellos que no llevan una etiqueta con su precio. Esta historia no es sobre una familia rota, sino sobre la reconstrucción de una persona. A veces, para encontrar tu verdadero lugar en el mundo, primero tienes que aceptar que quizás no tienes un lugar en el mundo de las personas que se supone que más te quieren, y eso está bien, porque te obliga a construir tu propio mundo, uno con tus propias reglas, basado en el mérito y el respeto mutuo. Mi nueva familia no comparte mi sangre, pero sí comparte mis valores. Y he aprendido que esa es la conexión más fuerte que existe. Mi valor nunca dependió de que ellos lo vieran. Solo estaba esperando el momento de verlo yo misma. Esa es la moraleja. No esperes a que el mundo te dé permiso para ser grande. No busques tu nombre en la lista de otra persona. Escribe tu propia lista. Define tus propios términos de éxito. Y conviértete en el héroe de tu propia historia. La aprobación más dulce no es la que viene de un aplauso inesperado, sino la que sientes en el silencio. Cuando te miras al espejo y reconoces a la persona que has luchado tanto por ser. Te pregunto a ti, que has llegado hasta el final de mi historia. ¿Alguna vez has tenido que luchar por tu propio reconocimiento en un lugar donde deberías haber sido visto desde el principio? ¿Cuál ha sido ese momento, ese sable de honor personal, que te demostró que tu valor no dependía de la opinión de nadie más? Ese instante en que te diste cuenta de que tu propia aprobación era la única que realmente importaba. Quiero leer tu historia. Déjame un comentario contándome ese momento de tu vida que te definió. Si mi viaje te ha inspirado o te ha hecho sentir menos solo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay muchas historias de resiliencia como esta que merecen ser contadas. Juntos, podemos recordarnos que el rango más alto que podemos alcanzar no lo otorga ninguna academia ni ninguna familia, sino el coraje de ser dueños de nuestra propia verdad.